En la oficina de la administración municipal, donde el aire acondicionado funcionaba a pleno rendimiento, Marisol Ordóñez levantó la vista de sus papeles y miró al alcalde Gerardo Monterrey. Si no solucionamos el problema del suministro de agua en el barrio sur antes de que acabe el mes, tendremos serios problemas, dijo frotándose las sienes. Los residentes ya han empezado a recoger firmas para protestar. Gerardo asintió, su rostro arrugado expresaba cansancio. Llevaba 9 años como alcalde de la ciudad, pero los problemas parecían multiplicarse cada año que pasaba. Marisol era su mano derecha, la directora del Departamento de Servicios Municipales. Llevaban 5 años trabajando juntos y él estaba acostumbrado a confiar en su competencia y determinación. ¿Qué sugieres?, preguntó, reclinándose en la silla. Marisol abrió una carpeta con documentos del proyecto. Tenemos 2 opciones. La primera es una reparación temporal de la tubería existente, que requerirá menos dinero, pero resolverá el problema durante un máximo de 2 años. La segunda es una reconstrucción completa con materiales nuevos, que requerirá una inversión importante, pero garantizará un suministro de agua estable durante al menos 15 años. ¿Y qué opción crees que es preferible? Gerardo la miró con respeto. Con los años que llevaban trabajando juntos, había aprendido a apreciar su mente analítica. Creo que deberíamos optar por la segunda opción. Las soluciones temporales son más caras a largo plazo, y dentro de 2 años volveremos a estar en la misma situación, solo que con más residentes descontentos. Gerardo asintió lentamente. De acuerdo. Pero, ¿de dónde sacaremos los fondos? El presupuesto ya está asignado para este año. Marisol se permitió una leve sonrisa. Estaba preparada para esta pregunta. He hecho un análisis de los gastos actuales. Si reasignamos fondos del proyecto de renovación de la Plaza Central y lo posponemos al año que viene, podremos liberar dinero suficiente para el problema del suministro de agua. Gerardo se levantó y se acercó a la ventana. Más allá del cristal estaba la ciudad, su ciudad, con sus problemas y sus alegrías, su gente que le había confiado su bienestar. Siempre piensas un paso por delante, Marisol. Esa es la cualidad que más aprecio en ti. Se volvió hacia ella. Muy bien, procedamos con tu plan. Prepara todo el papeleo necesario para reasignar el presupuesto. Marisol asintió y empezó a reunir los papeles. En ese momento llamaron a la puerta del despacho y, sin esperar respuesta, entró Consuelo Castillo, la secretaria de Marisol. Perdonen la intromisión, señor alcalde, señora Ordóñez, dijo inclinando ligeramente la cabeza. Pero acaba de llegar un mensaje de los representantes del Comité de Medio Ambiente. Insisten en una reunión esta tarde. Gerardo suspiró. ¿Otra vez protestas contra la construcción en el extremo oeste? Sí, señor alcalde. Cuando Consuelo se marchó, Gerardo se volvió hacia Marisol. ¿Cómo le va a Raúl? ¿Sigue siendo tan popular su restaurante? Marisol asintió, pero una sombra recorrió su rostro. Sí, las cosas van bien. Incluso salió un artículo en el periódico local el mes pasado sobre su nuevo menú. No ocultó que su relación se había vuelto más tensa últimamente. Raúl estaba cada vez más irritable, respondía a menudo con una sola palabra y parecía evitar su mirada. Marisol lo achacaba al estrés de llevar el negocio, pero en el fondo dudaba. El resto del día transcurrió con el ajetreo administrativo habitual. Marisol tuvo 2 reuniones, revisó docenas de documentos y respondió a muchas llamadas. La reunión con el Comité de Medio Ambiente fue tensa pero productiva. Al final del día, cuando la mayor parte del personal se había dispersado, ella seguía sentada en su mesa revisando los informes presupuestarios. Llamaron a la puerta de su despacho y Consuelo entró. Marisol, son casi las 9 de la noche. ¿No deberías irte a casa? Marisol levantó la vista cansada de sus papeles. ¿Todavía estás aquí? Vete a casa, Consuelo. Terminaré pronto. Consuelo no se movió de su asiento. No me iré hasta que hagas las maletas. Llevas aquí desde las 7 de la mañana, lo que significa que llevas 14 horas trabajando. Marisol suspiró y se recostó en la silla. Tienes razón, estoy muy cansada. ¿Pasa algo, Marisol?, preguntó Consuelo con cautela. Últimamente te quedas en el trabajo más tiempo de lo habitual. Marisol quiso responder que todo iba bien, pero de repente sintió que no podía mentir a su fiel ayudante, que con los años se había convertido casi en una amiga para ella. No sé, Consuelo, a lo mejor estoy exagerando, pero Raúl está raro últimamente. Se ha vuelto distante, irritable.
A menudo llega tarde al trabajo, a veces no me devuelve las llamadas. Consuelo se sentó en el borde de la silla de enfrente. ¿Has hablado con él de eso? Lo he intentado, pero lo reduce a una broma o dice que trabajo demasiado y empiezo a ver problemas donde no los hay. Marisol se frotó las sienes. A lo mejor tiene razón. Consuelo la miró atentamente. Te conozco desde hace 15 años, Marisol. No eres de las que ven problemas donde no los hay. Si sientes que algo va mal, probablemente así sea. Marisol sonrió débilmente. Gracias por los ánimos, pero quizá debería trabajar menos y pasar más tiempo en casa. Tal vez, asintió Consuelo, pero era obvio que no estaba convencida. Ahora prepárate. No me iré hasta que vea que has abandonado el edificio. 20 minutos después, Marisol se dirigía a su casa por las tranquilas calles de la ciudad del atardecer. La casa la recibió con silencio y oscuridad, así que Raúl aún no había vuelto. Encendió la luz del pasillo y se fijó en la luz parpadeante del contestador automático del teléfono fijo. Al pulsar el botón oyó la voz de Raúl. Hola, cariño. Hoy tenemos mucha afluencia de visitas, así que llegaré tarde. No me esperes para cenar, cena sin mí, te quiero. Marisol apagó el contestador y se dirigió a la cocina. Abrió la nevera, sacó una botella de agua mineral y se sirvió un vaso. No tenía apetito, aunque hoy no había almorzado. La mañana llegó demasiado deprisa. Marisol se despertó con el despertador sonando, hecha polvo. Raúl ya se había levantado y se estaba vistiendo. Buenos días, dijo abotonándose la camisa. Siento haber vuelto tan tarde anoche. Tenía un cliente importante. Tuve que quedarme hasta tarde. Marisol se sentó en la cama, mirando a su marido con atención. ¿Un cliente importante hasta las 2 de la mañana? Raúl se quedó inmóvil un momento, pero luego siguió vistiéndose como si nada. Sí, un rico hombre de negocios de la capital. Quiere celebrar un evento corporativo en nuestra casa el mes que viene. Podría ser un contrato muy lucrativo. Marisol asintió, sin dejar de mirarle. Ya veo. ¿Y tuviste que rociarte con perfume femenino para conseguir el contrato? Ahora Raúl ya estaba francamente tenso. Se volvió lentamente hacia ella. ¿De qué estás hablando? Hueles a perfume de mujer, Raúl, y no es mi perfume. Raúl rió nerviosamente. No seas tonta, Marisol. Tenemos un restaurante lleno de clientas, quizá alguna se me acercó demasiado. Ya sabes que nos llenamos bastante en horas de máxima afluencia. Se acercó a ella e intentó besarla, pero Marisol se apartó. Tengo que ir a trabajar, dijo fríamente levantándose de la cama. Marisol, no empieces, por favor. Una nota suplicante apareció en la voz de Raúl. Hoy tengo una reunión importante con mis proveedores. No puedo perder el tiempo en discusiones inútiles. Claro que no puedes, contestó ella dirigiéndose al baño. Ve a tu importante reunión. Hablaremos esta noche. Pero esta noche no hubo conversación. Raúl volvió a quedarse hasta tarde en el trabajo, y cuando regresó, Marisol ya estaba dormida. Así siguió durante varios días, como si estuvieran jugando a un extraño juego del gato y el ratón, evitando la conversación directa. Durante esos días, Marisol empezó a notar cada vez más indicios de que sus sospechas podían ser fundadas. Raúl susurraba a menudo por teléfono e interrumpía la conversación cuando ella entraba en la habitación. Cuidaba más su aspecto. Se compraba ropa nueva, se cambiaba el perfume, empezaba a ir al gimnasio con regularidad. Todo esto podía tener explicaciones inocentes, pero unido a su actitud distante y a que volvía tarde a casa, creaba un cuadro inquietante. Una mañana, cuando Raúl ya se había marchado, Marisol encontró en el bolsillo de su chaqueta un cheque del hotel El Mirador, en las afueras de la ciudad. La fecha del recibo era de hacía 3 días, el día en que Raúl había dicho que iba a una reunión con proveedores en un pueblo cercano. Marisol se quedó mirando el cheque durante un buen rato, sintiendo crecer en su interior una fría rabia. Aquel día llegó al trabajo tan sombría como una nube. Consuelo se dio cuenta enseguida de su estado, pero no le preguntó nada. Solo le puso en silencio una taza de café fuerte delante. Hacia la hora de comer entró Gerardo en su despacho. ¿Tienes un momento?, preguntó, cerrando la puerta tras de sí. Marisol asintió, dejando los papeles a un lado. ¿Qué te pasa? Gerardo se sentó frente a ella. Eso es lo que me gustaría preguntarte. ¿Qué te pasa, Marisol? No has sido tú misma estos últimos días. Marisol quiso disimular, decir que todo iba bien, pero de repente sintió que no podía aguantarse más.
Creo que Raúl me engaña, dijo en voz baja pero firme. Gerardo guardó silencio unos segundos, meditando sus palabras. ¿Tienes pruebas? Indirectas. Los regresos tardíos a casa, las llamadas telefónicas que interrumpe cuando aparezco, el olor a perfume ajeno, el recibo del hotel cuando supuestamente estaba en otra ciudad. Gerardo suspiró pesadamente. ¿Hablaste con él? Lo intenté, pero lo niega todo y encuentra explicaciones para cada momento extraño de su comportamiento. Gerardo se levantó y se acercó a la ventana. Sabes, cuando mi primera mujer me engañó, yo tampoco quise creer lo evidente durante mucho tiempo. Puse excusas a su comportamiento. Lo consideré una coincidencia. Y luego resultó que todo el pueblo sabía de su aventura, menos yo. Marisol le miró. ¿Qué hiciste? Me divorcié, respondió él con sencillez. Y fue la mejor decisión de mi vida. Ahora, 18 años después, le estoy agradecido por no alargar esa mentira durante años. Marisol bajó la cabeza. Raúl y yo llevamos juntos 12 años. Nunca pensé que dudaría de él. Gerardo volvió a la mesa y le puso una mano en el hombro. Escucha, Marisol, eres una mujer inteligente y fuerte. Te mereces la verdad, sea cual sea. Habla con él seriamente. Si de verdad valora vuestra relación, será sincero contigo. Marisol asintió, sintiéndose agradecida por el apoyo. Gracias, Gerardo. Hablaré con él esta noche. Pero la conversación tampoco tuvo lugar esa noche. Raúl llamó y dijo que tenía que ir urgentemente a la capital a una exposición de equipamiento para restaurantes y que no volvería hasta 3 días después. Marisol escuchó su explicación y sintió que una fría determinación crecía en su interior. Le dejaría marchar, pero a su regreso tendrían que hablar seriamente. Aquella noche, en la casa vacía, Marisol se sentó en el salón con una copa de vino durante largo rato, reflexionando sobre su vida. Terminó el vino y subió al primer piso. Al pasar por delante del estudio de Raúl, se detuvo. Normalmente no entraba, por respeto a su intimidad, pero hoy algo la empujó a abrir la puerta. El despacho estaba tan limpio y ordenado como siempre. Un escritorio con un ordenador, una estantería con libros de cocina y obras de los autores favoritos de Raúl. Una silla junto a la ventana donde le gustaba leer por las tardes. Todo le resultaba familiar y a la vez extrañamente ajeno. Marisol se acercó al escritorio y encendió el ordenador. Conocía la contraseña, el día de su boda. No se le escapó la ironía. El ordenador arrancó y Marisol empezó a examinar archivos y carpetas. Nada inusual. Informes financieros del restaurante, menús, listas de proveedores, fotos de las vacaciones. Luego abrió el historial del navegador. Tampoco había nada sospechoso. Sitios de noticias, blogs de cocina, servicios bancarios. Estaba a punto de apagar el ordenador cuando vio el icono del Messenger en la barra de tareas. Al hacer clic en él, vio una lista de los contactos recientes de Raúl. La mayoría de los nombres le resultaban familiares. Compañeros del restaurante, amigos, parientes. Pero un nombre le llamó la atención: Amaranta. No conocía a ninguna Amaranta entre los conocidos de Raúl. Echó un vistazo rápido a su correspondencia y sintió que se le helaba la sangre. Estoy deseando volver a verte. Te echo de menos. Ayer fue inolvidable. Los mensajes no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. El último mensaje de Amaranta fue enviado esta tarde. Estoy deseando que llegue nuestro viajecito a la capital. 3 días solos tú y yo. Marisol cerró el Messenger y apagó el ordenador. Se sentía extrañamente tranquila. Ahora tenía pruebas, y eso la aliviaba. Se acabaron las dudas, las conjeturas y la búsqueda de explicaciones para el extraño comportamiento de su marido. Volvió al dormitorio, se tumbó en la cama y se quedó mirando al techo durante un buen rato, pensando en lo que haría a continuación. A diferencia de muchas mujeres en una situación similar, Marisol no sintió el impulso de llorar o gritar. En su lugar, sintió una fría determinación. Raúl sabía quién era. Sabía la influencia que tenía en la ciudad. Y aún así, había decidido arriesgarlo todo por una aventura con una Amaranta. Bueno, que recogiera los frutos de su elección. Marisol abrió los ojos de mala gana. Los números del reloj electrónico marcaban las 5 de la mañana, 1 hora antes de que sonara su despertador. Se giró con cuidado hacia el otro lado, tratando de no despertar a Raúl, pero encontró su mitad de la cama vacía. Por un momento, pensó que no había vuelto en toda la noche, pero entonces oyó el ruido del agua que salía del cuarto de baño.
Raúl había regresado de su viaje de negocios, de 3 días a última hora de la tarde. Cuando entró en casa, Marisol se hizo la dormida. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos y elaborar un plan de acción. Durante toda la noche, había dado vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño. Ahora estaba tumbada mirando al techo y escuchando a Raúl ducharse. El sonido del agua cesó y unos minutos más tarde, él entró en el dormitorio, con una toalla alrededor de las caderas y las gotas de agua brillándole en la piel. En la tenue luz matinal que se filtraba por las persianas, Marisol observó que tenía buen aspecto para sus 44 años. Los entrenamientos regulares en el gimnasio no habían sido en vano. ¿Ya te has despertado?, le preguntó, dándose cuenta de que ella le observaba. Todavía es muy temprano. No podía dormir, respondió Marisol, sentándose en la cama. ¿Qué tal el viaje? Raúl empezó a vestirse, evitando cuidadosamente su mirada. Bien. Fructífero. Vi muchos equipos nuevos, conocí a gente interesante. ¿Cómo qué? Raúl dudó un segundo, luego siguió abotonándose la camisa. Bueno, había un chef de Francia que daba una clase magistral, y un representante de una empresa que fabrica hornos profesionales para restaurantes. Un hombre muy interesante, hablaba mucho de nuevas tecnologías. Marisol asintió, notando con qué facilidad se le escapaba la mentira. ¿Cuántas veces le había mentido en los últimos meses? ¿Cuántos eran esos viajes de negocios, reuniones con proveedores, clientes importantes? ¿Qué hay de nuevo en la ciudad?, preguntó Raúl, claramente deseoso de cambiar de tema. ¿Habéis solucionado el problema del suministro de agua en el barrio sur? Trabajando en ello, contestó brevemente Marisol, levantándose de la cama. ¿Estás desayunando en casa? No, lo siento. Tengo que pasarme pronto por el restaurante para comprobar los suministros. ¿Qué tal si cenamos juntos esta noche? Cocinaré algo especial. Marisol lo miró, tratando de ver si podía ver siquiera una sombra de culpa en sus ojos. Pero Raúl parecía tranquilo, incluso contento. De acuerdo, dijo al fin. Intentaré llegar pronto. De camino al trabajo, Marisol se detuvo en una cafetería a tomar un café. De pie en la cola, se fijó en una joven pareja en una de las mesas. Estaban cogidos de la mano, mirándose con adoración, riendo. Así habían estado ella y Raúl, enamorados, felices, seguros de que su sentimiento duraría para siempre. Consuelo la recibió en la oficina de administración, como de costumbre, con una carpeta de papeles que necesitaban atención inmediata. «Buenos días», le dijo, mirando atentamente a Marisol. «Pareces cansada. ¿Va todo bien?» «Es que no he dormido mucho», respondió Marisol, aceptando los papeles. Raúl volvió tarde de su viaje. Consuelo asintió, pero pudo leer la ansiedad en su mirada. Conocía demasiado bien a Marisol como para no darse cuenta de que algo iba mal. Tiene una reunión con la Comisión de Urbanismo a las 10, y luego un almuerzo con los representantes de la constructora a la 1, y Gerardo me pidió que me pasara cuando tuvieras tiempo. Marisol asintió agradecida y se dirigió a su despacho. Inmersa en su trabajo, se olvidó temporalmente de sus problemas personales. Aquí, entre papeles y reuniones, se sentía en su elemento. Aquí controlaba la situación, tomaba decisiones, era respetada y apreciada. Después del almuerzo, que había pasado discutiendo el diseño del nuevo complejo de apartamentos con los representantes de la empresa constructora, Marisol encontró por fin tiempo para pasarse por el despacho de Gerardo. El alcalde estaba sentado en su enorme escritorio, estudiando unos documentos. Cuando Marisol entró, levantó la vista y sonrió. «Ah, Marisol, me alegro de verte. ¿Qué tal la reunión con los constructores?» «Productiva», respondió ella, sentándose frente a él. «Aceptaron todas nuestras condiciones, incluido el aumento del porcentaje de viviendas asequibles». «Genial», Gerardo se reclinó en su silla. «Sabía que podías hacerlo. Siempre has tenido un don para convencer a la gente». Marisol sonrió débilmente, sintiendo que el cansancio la invadía como una ola. «Consuelo me dijo que querías verme». Gerardo asintió, con el rostro serio. «Sí, quería ver cómo estabas. ¿Ha vuelto Raúl de su viaje?» Marisol hizo una pausa y decidió ser franca. Gerardo no era solo su jefe, sino un amigo que siempre la apoyaba. «Sí, volvió anoche. Y estoy casi segura de que no estaba en un espectáculo de equipo de restaurante, sino con su amante». Gerardo frunció el ceño, una mirada de simpatía en sus ojos. «¿Encontraste pruebas?»
Vi su correspondencia de mensajería. Su nombre es Amaranta. Le escribía sobre lo impaciente que está porque llegue su viajecito a la capital. Gerardo suspiró pesadamente. Lo siento, Marisol. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, admitió ella con sinceridad. Una parte de mí quiere montar un escándalo, echarle de casa, pedir el divorcio. La otra parte, no sé, tal vez me da miedo el cambio. Llevamos juntos 12 años. Eso es un gran trozo de vida. Te mereces honestidad y respeto, Marisol, dijo Gerardo con firmeza. No dejes que el miedo a la soledad o al cambio te mantenga en una relación que te hace daño. Marisol asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Parpadeó rápidamente, ahuyentándolas. Lo sé. Solo hace falta tiempo para pensar las cosas. Esta noche cenaremos juntos. Quizá hable con él. Si necesitas algo, apoyo, consejo, simplemente compañía, sabes que siempre puedes contar conmigo, dijo Gerardo mirándola directamente a los ojos. Gracias, respondió Marisol sinceramente poniéndose en pie. Debería volver al trabajo. Todavía tengo que preparar un informe para el ayuntamiento. Cuando Marisol llegó a casa, de la cocina salían deliciosos aromas. Raúl siempre había sido un excelente cocinero. Era una de las razones del éxito de su restaurante. Ya estoy en casa, pronunció al entrar en la cocina. Raúl estaba junto a los fogones, removiendo algo en una olla. Al oírla, se dio la vuelta y sonrió. Hola, justo a tiempo. La cena está casi lista. Se acercó a ella con la intención de besarla, pero Marisol se apartó, fingiendo que tenía que colgar el abrigo. ¿Qué estás cocinando? Huele delicioso. Paella de marisco, tu favorita, dijo Raúl, volviendo a los fogones. Y he abierto una botella de ese vino blanco que trajimos de España el año pasado. Marisol asintió y se sirvió un vaso de vino. Se dio cuenta de que Raúl se había esforzado mucho por crear un ambiente romántico. Había velas encendidas en la mesa y sonaba música tranquila. Era muy diferente de sus veladas habituales de los últimos meses, cuando comían en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos, o cenaban a horas diferentes debido a sus apretados horarios de trabajo. Raúl puso la paella en los platos y se sentaron a la mesa. Los primeros minutos transcurrieron en silencio, solo roto por el tintineo de los cubiertos. ¿Qué tal el día?, preguntó por fin Raúl. Marisol se encogió de hombros. Lo de siempre. Reuniones, informes, reuniones. ¿Y tú? Tampoco mucho. Comprobando suministros, discutiendo el nuevo menú con el chef. Se hizo de nuevo el silencio. Marisol sentía que la tensión entre ellos crecía a cada segundo que pasaba. Tomó un gran sorbo de vino y se recompuso. Raúl, tenemos que hablar. Él la miró, con un brillo de preocupación en los ojos. Por supuesto. ¿Sobre qué? Marisol dejó el tenedor a un lado y le miró directamente a los ojos. ¿Quién es Amaranta? Raúl se quedó inmóvil y palideció. Por un momento Marisol pensó que iba a negarlo todo, pero entonces dejó lentamente el tenedor y se pasó la mano por la cara. ¿Dónde has oído ese nombre? Eso no importa, dijo Marisol con firmeza. Lo que importa es lo que me vas a contar de ella. Raúl suspiró, evitando su mirada. Es complicado. Creo que es muy sencillo, Raúl. Me estás engañando. Raúl guardó silencio unos segundos y luego asintió. Sí. La sencillez de aquella confesión dejó atónita a Marisol. Esperaba una negación, excusas, mentiras, pero no tanta franqueza. ¿Hace cuánto tiempo? 4 meses. Marisol sintió que algo se estremecía en su interior. 4 meses. Todo ese tiempo había estado viviendo una mentira, sin saber que su matrimonio se desmoronaba. ¿Quién es ella? Trabaja de sumiller en un restaurante, contestó Raúl en voz baja. Vino a vernos hace 6 meses. Es joven, enérgica, le apasiona lo que hace. Y al parecer, sin principios morales, comentó Marisol con frialdad. Raúl arrugó la nariz. No sabía que estaba casado. O mejor dicho, le dije que tú y yo estábamos separados y a punto de divorciarnos. Marisol sintió que la rabia hervía en su interior. Qué noble por tu parte mentirme no solo a mí, sino también a ella. Marisol, no estoy orgulloso de mí mismo, dijo Raúl, mirándola por fin a los ojos. Yo no planeé esto, simplemente ocurrió. Nada ocurrió porque sí, Raúl, replicó Marisol secamente. Tomaste una decisión cada día durante 4 meses. La elección de mentirme, de engañarme, de traicionar nuestro matrimonio.
Raúl bajó la cabeza. Lo sé, y es culpa mía, pero nuestro matrimonio ya no es lo que era. Nos hemos convertido en vecinos, Marisol. Tú siempre estás trabajando, yo estoy ocupado con mi restaurante. Casi nunca hablamos, pasamos tiempo juntos. Y en vez de hablarlo conmigo, de intentar cambiar las cosas, ¿decidiste encontrar consuelo en los brazos de una chica de 28 años? Raúl se estremeció como si recibiera un golpe. Intenté hablar contigo muchas veces, pero siempre estabas demasiado ocupado, demasiado inmerso en tus problemas de ciudad. No te atrevas a echarme la culpa a mí. Marisol alzó la voz. Si de verdad quisieras salvar nuestro matrimonio, habrías encontrado la forma de llegar a mí. Pero para ti era más fácil empezar una nueva relación aparte. Permanecieron sentados en silencio durante varios minutos, con la paella enfriándose en sus platos, sin tocar. ¿Y ahora qué?, preguntó por fin Raúl en voz baja. Marisol terminó su vino y dejó el vaso sobre la mesa. Ahora vas a recoger tus cosas y dejar esta casa. Marisol, no quiero oír nada ahora, Raúl. Necesito tiempo para pensar las cosas. Y será mejor que busques otro sitio para dormir. Raúl la miró con desesperación. ¿Dónde se supone que voy a ir? No es mi problema. Tienes un restaurante con estudio. O podrías ir a casa de tu Amaranta. Seguro que estará encantada de saber que ya eres libre. Raúl suspiró y se levantó de la mesa. Bien, empacaré lo esencial y me iré, pero tendremos que hablar cuando estés lista. Tal vez, respondió Marisol con frialdad. Por ahora vete, por favor. Se sentó inmóvil a la mesa mientras Raúl subía al dormitorio. Recogía sus cosas y bajaba las escaleras. Se detuvo en la puerta de la cocina como si quisiera decir algo, pero al encontrarse con la fría mirada de la mujer, se limitó a asentir y se marchó. Cuando la puerta se cerró tras él, Marisol por fin se permitió llorar. Las lágrimas le corrían por la cara, goteando sobre la paella sin tocar. Lloró no solo por la traición de Raúl, sino también por sus sueños rotos, por los años pasados construyendo una relación que había resultado ser una ilusión. Incapaz de quedarse en la cocina, donde todo le recordaba la escena que acababa de producirse, Marisol subió al dormitorio. Cuando vio el desaliñado armario en el que Raúl se apresuraba a hacer las maletas, sintió un nuevo ataque de dolor. Se quitó la ropa y se metió debajo de las sábanas, hecha un ovillo, como hacía de niña cuando tenía miedo o le dolía algo. Por la mañana, en la oficina de administración, vio a Consuelo a primera hora, como de costumbre. La secretaria la miró atentamente y Marisol se dio cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos, eran evidentes los signos de una noche de insomnio y agitación emocional. «Buenos días», le dijo Consuelo, tendiéndole una taza de café. «¿Has pasado mala noche?» Marisol aceptó agradecida el café. «Se podría decir que sí. Raúl, anoche rompimos». Consuelo la abrazó en silencio, y por un momento, Marisol se permitió relajarse en aquel abrazo, sentirse cálida y apoyada. «Lo siento», dijo finalmente Consuelo, separándose. «Si necesitas tomarte el día libre...» «No», respondió Marisol con firmeza. «Trabajo es exactamente lo que necesito ahora». Consuelo asintió comprensiva. «Lo que tú digas, pero que sepas que estoy aquí si necesitas hablar, o simplemente sentarte en silencio». Marisol sonrió débilmente. «Gracias». El día pasó volando en un torbellino de reuniones, llamadas y papeleo. Marisol agradeció el ajetreo, pues no le dejaba tiempo para la reflexión y la autoexploración. Al anochecer, cuando estaba a punto de marcharse, Gerardo se asomó a su despacho. «¿Cómo estás?», preguntó sin preámbulos. Marisol se frotó los ojos con cansancio. «He pasado el día. Algo es algo». Gerardo se encaramó al borde de su escritorio. «Consuelo me dijo que tú y Raúl rompieron». «Sí». Le pregunté directamente por Amaranto y no quiso negarlo. «¿A dónde se fue?». «No lo sé y francamente no me importa», contestó Marisol, pero enseguida se sorprendió pensando que era mentira. Sí que le importaba. Una parte de ella quería saber si Raúl había pasado la noche en su restaurante o si había ido a casa de Amaranta. Gerardo se quedó callado un momento y luego dijo: «Escucha, tengo una idea. ¿Te acuerdas del restaurante de la playa donde celebramos la aprobación del presupuesto el año pasado? Tiene una comida estupenda y un ambiente tranquilo.
¿Y si cenamos allí esta noche? ¿No querrás volver a una casa vacía y pasar la noche sola? Marisol quiso negarse. No le parecía bien salir a intentar entretenerse cuando su vida acababa de dar un vuelco. Pero la perspectiva de una noche solitaria en una casa llena de recuerdos era aún peor. De acuerdo, aceptó finalmente. Gracias. El restaurante La Ola estaba a 10 minutos en coche del centro de la ciudad, justo en la orilla de un pequeño lago. Tomaron una mesa en la terraza con vistas al agua. La noche era cálida, con una ligera brisa que traía el frescor del lago. Gerardo pidió una botella de buen vino tinto y aconsejó a Marisol que probara la trucha al horno, la especialidad del restaurante. Hablaron de trabajo, de los problemas de la ciudad, de política, de todo menos de la vida personal de Marisol. Ella se lo agradeció. No fue hasta que estaban a punto de terminar de cenar, cuando Gerardo preguntó con cautela: ¿Qué piensas hacer después? Marisol suspiró, mirando la oscura superficie del lago. No lo sé. Divorciarnos, supongo. No veo cómo podemos retomar el camino después de esto. No hablo de la vida personal, aclaró Gerardo. Estoy hablando de trabajo. Sabes que tenemos elecciones dentro de un año. No pienso volver a presentarme. Marisol le miró sorprendida. ¿De verdad? ¿Por qué? Gerardo sonrió. Estoy cansado, Marisol. 12 años como alcalde es mucho tiempo. Quiero pasar más tiempo con mis nietos, quizá viajar. La ciudad te echará de menos. Eres un buen alcalde. Gracias. Gerardo dio un sorbo a su vino. Pero estoy seguro de que mi sucesor será igual de bueno, sobre todo si ese sucesor eres tú. Marisol casi se atraganta. ¿Y ya? ¿Como alcalde? ¿Y por qué no? Conoces al dedillo todos los problemas de la ciudad. Eres respetada en la administración. La gente del pueblo te conoce y aprecia tu trabajo. Serías una gran alcaldesa, Marisol. Ella negó con la cabeza, tratando de asimilar la idea. Nunca lo había pensado. Ser diputada es una cosa, pero ser alcaldesa... Piénsalo, sugirió Gerardo. Tienes tiempo, pero si decides presentarte, apoyaré totalmente tu candidatura. De camino a casa, Marisol reflexionó sobre las palabras de Gerardo. Alcaldesa de Santa Cruz de la Sierra. Le abría nuevos horizontes, nuevas posibilidades. Quizá eso era lo que le había faltado en los últimos años. Un nuevo propósito, un nuevo reto. Una semana después de la difícil conversación con Raúl, Marisol vivía como sumida en la niebla, cumpliendo mecánicamente con sus obligaciones cotidianas. Se levantaba a las 6 en punto de la mañana, se duchaba, preparaba café en una pequeña turbina que se había traído de un viaje a Turquía 5 años atrás. Se obligaba a preparar la cena, a pesar de no tener apetito. Veía las noticias locales en la televisión, sin asimilar el contenido, y se acostaba temprano en la cama conyugal de ella y Raúl, de la que nunca se atrevía a moverse al dormitorio de invitados. Raúl no se había puesto en contacto con ella desde aquella noche. Marisol sabía que solo se había llevado lo imprescindible de la casa, y algunas de sus cosas aún colgaban en el armario. Ocupaban los estantes del cuarto de baño, yacían en los cajones de la cómoda. Ella no las tocaba, como si tomar una decisión definitiva sobre el destino de aquellas cosas significara aceptar el derrumbe final de su matrimonio. Aquella nublada mañana de martes, Marisol llegó al trabajo antes de lo habitual. El insomnio la había atormentado durante la noche, y decidió que prefería pasar una hora más en su escritorio que en un dormitorio vacío donde cada objeto le traía recuerdos. El despacho la recibió con el familiar silencio de primera hora de la mañana. Consuelo aún no había llegado, así que Marisol se preparó su propio café en la pequeña cocina del personal. Mientras ordenaba el papeleo acumulado de ayer, oyó el pitido de su teléfono móvil. Había llegado un mensaje. Marisol cogió el teléfono, esperando ver algo relacionado con el trabajo, información de Consuelo o un mensaje de Gerardo, pero era un mensaje de un número desconocido. Marisol frunció el ceño al abrirlo. Dentro había una frase corta: «Tienes derecho a saber la verdad», y un archivo de vídeo. Sintió un escalofrío. Algo en la brevedad de aquel mensaje la hizo tensarse interiormente. Marisol dudó unos segundos y pulsó el icono del vídeo. Apareció una imagen en la pantalla. Una habitación en penumbra, una cama arrugada. La cámara cubría casi todo el espacio. Marisol se sobresaltó al reconocer el interior del hotel El Mirador, el mismo en el que se había alojado Raúl cuando le había mentido sobre un viaje de negocios a la ciudad vecina. Entonces aparecieron personas en el encuadre.
Raúl y una joven de larga melena oscura. Se besaron, apasionada y desinhibidamente, como personas que lo hubieran hecho muchas veces antes. Las manos del hombre se deslizaron por el esbelto cuerpo de su compañera, desabrochando su blusa, acariciando sus hombros desnudos. Marisol no podía apartar los ojos de la pantalla, aunque cada segundo del vídeo le dolía, como si alguien le clavara lentamente un cuchillo en el corazón y se lo retorciera. El vídeo se prolongó durante casi un minuto, mostrando momentos cada vez más íntimos entre su marido y aquella desconocida, hasta que finalmente se cortó en una toma en la que Raúl se quitaba la camisa por encima de la cabeza y la mujer se desabrochaba la falda. Marisol dejó el teléfono sobre el escritorio con manos temblorosas. De repente le costaba respirar en el despacho. Una cosa era sospechar, incluso saber de una infidelidad, y otra muy distinta verla con tus propios ojos. Ver a tu marido acariciar a otra mujer con una pasión que hacía mucho tiempo que no mostraba por ti. Mientras luchaba por controlar sus emociones, el teléfono volvió a sonar. Otro mensaje del mismo número. Celosa, vieja. Nunca será tan apasionado contigo. Ahora Raúl es mío. Estas palabras, llenas de regodeo triunfal, hicieron estremecerse a Marisol. Así que esta era Amaranta. La joven amante de Raúl había decidido asestarle el golpe final, destruirla por completo, pisotear su dignidad. Ni siquiera se había molestado en ocultar su número, tan segura de su victoria. Marisol sintió surgir en su interior una oleada de rabia pura, sin diluir. ¿Quién se creía que era? ¿Qué sabía ella de la vida, de las relaciones reales, de los años que habían pasado juntos, de las dificultades que habían superado juntos, de los sueños y planes que habían compartido con Raúl? Marcó el número de Raúl, pero no obtuvo respuesta. Seguramente estaría en el trabajo, en su restaurante, preparándose para la hora punta del almuerzo. Tanto mejor. Tenían que hablar en persona, no por teléfono. Marisol recogió su bolso, se puso el abrigo y se dirigió a la puerta. En ese momento, entró Consuelo con una carpeta de papeles. «Marisol, ¿ya te vas? Tienes una reunión con el comité de embellecimiento dentro de una hora». «Cancela todas mis citas de hoy», dijo Marisol secamente, sin aminorar el paso. «Tengo asuntos personales urgentes». Consuelo abrió la boca para preguntar algo, pero al ver la expresión de Marisol, se limitó a asentir. «Por supuesto, lo cancelaré». Marisol subió a su coche y se dirigió al restaurante de Raúl, El Saboro, situado en el centro de la ciudad. Normalmente el trayecto le llevaría 15 minutos, pero debido al atasco matutino, solo tardó media hora en llegar, lo que avivó aún más su enfado. El restaurante aún no había abierto al público, pero los camareros ya se estaban preparando para la jornada. Un joven camarero con camisa blanca limpiaba las mesas, un camarero colocaba las copas detrás de la barra, y se oían ruidos de cocina y voces apagadas. Marisol se dirigió decidida hacia la puerta con el cartel de «Solo personal» que conducía a la zona administrativa del restaurante. Un camarero intentó detenerla. «Disculpe, señora, el restaurante no abre hasta las 11». Empezó, pero Marisol le cortó. «Soy la mujer del dueño. ¿Dónde está Raúl?» El camarero vaciló, claramente inseguro de cómo proceder. «El señor Ordóñez está en su despacho, pero ha pedido que no se le moleste». Marisol ignoró sus palabras y siguió caminando por el pasillo. Conocía bien la distribución del restaurante. Había ayudado a Raúl con el diseño del local cuando abrió su negocio por primera vez. Al final del pasillo había una puerta con la etiqueta «Director», donde Raúl solía hacer el papeleo y mantener reuniones con los proveedores. Sin molestarse en llamar, Marisol abrió de un tirón. Raúl estaba sentado ante el escritorio, inmerso en el estudio de unos papeles. Levantó la vista y su rostro cambió al ver a su mujer. Sorpresa, confusión, y a continuación, un claro temor se reflejaron en sus ojos. «Marisol, ¿qué haces aquí?» Ella sacó en silencio su teléfono, buscó el vídeo y colocó el aparato delante de él, sobre la mesa. Luego pulsó el botón de reproducción. Raúl miró confuso la pantalla. Su rostro palideció al ver los primeros fotogramas. «¿De dónde has sacado esto?», preguntó con voz ronca, levantando la vista. «Tu encantadora novia me lo envió esta mañana». La voz de Marisol sonó antinaturalmente tranquila, tensando aún más la situación. Con un comentario muy conmovedor sobre cómo debería estar celosa de ella, ya que tú nunca serás tan apasionado conmigo.
Raúl se cubrió la cara con las manos. Dios, Marisol, no lo sabía. Te juro que no tenía ni idea de que estaba grabando un vídeo, y mucho menos de que te lo iba a enviar a ti. Oh, seguro que no lo sabías. Eso no cambia el hecho de que te la estés follando en un hotel mientras me dices que te vas al pueblo de al lado por negocios. Raúl se estremeció ante la dura palabra. En todos los años que llevaban casados, nunca había oído a Marisol utilizar ese lenguaje. Puedo explicártelo todo, empezó, pero Marisol le interrumpió. ¿Explicarlo? ¿Qué hay que explicar, Raúl? Lo he visto todo con mis propios ojos. Llevas meses mintiéndome, engañándome con esa... ¿Cómo se llama? Amaranta. Ah, hasta firmó el mensaje para que yo supiera exactamente quién me había robado a mi marido. Raúl se levantó de la mesa, intentando acercarse a ella. Marisol, por favor, hablemos con calma. Aquí dentro no. El personal podría oír... Me da igual tu maldito personal. Marisol alzó la voz, sin importarle quién pudiera oír su conversación. Lo único que me importa es que mi marido, con el que viví 12 años, resultó ser un cobarde mentiroso que no tiene conciencia ni dignidad. Raúl se puso aún más pálido. Por favor, Marisol, no seas así. Cometí un error, un terrible error, y me arrepiento. Cuando me echaste de casa, rompí toda relación con Amaranta. Le dije que no quería volver a verla, que nuestra aventura había sido un gran error. Y entonces ella decidió vengarse enviándome este vídeo, remató Marisol. Qué oportuno. Pero ¿sabes qué, Raúl? No te creo, ni una sola palabra. Me has mentido durante demasiado tiempo, de forma demasiado convincente. ¿Cómo sé que ahora no estás mintiendo? Raúl cayó de rodillas, agarrándola de las manos. Te lo juro, Marisol, lo juro por todo lo que es sagrado para mí. He roto con ella y no volveré a verla. Me he dado cuenta del terrible error que he cometido. Eres la única mujer a la que he querido y amo de verdad. Los últimos días sin ti han sido un infierno. He estado durmiendo aquí en la oficina, sin poder comer ni dormir bien. Marisol le soltó las manos. ¡Qué discurso tan conmovedor! ¿Lo has ensayado delante del espejo? ¿O es solo actuación practicada después de tantos meses de mentir? Marisol, por favor. Había verdadera desesperación en la voz de Raúl. Dame otra oportunidad. Haré lo que sea para arreglar las cosas. Podemos ir a un consejero matrimonial. Seré completamente transparente. Te daré acceso a todas mis cuentas, a mi teléfono. Marisol miró al hombre arrodillado frente a ella y no lo reconoció. No era el Raúl seguro de sí mismo y orgulloso del que se había enamorado 12 años atrás. Era un hombre patético, asustado, dispuesto a todo para evitar las consecuencias de sus actos. «Tienes miedo de no perderme, Raúl», dijo ella en voz baja. «Tienes miedo de perder tu negocio, tu reputación. Sabes perfectamente que puedo destruirlo todo con un solo movimiento de mi mano». Raúl se puso aún más pálido, si es que eso era posible. «No, Marisol, eso no es verdad. Te quiero de verdad, solo a ti». En ese momento la puerta del estudio se abrió y la cabeza de una joven morena apareció en la abertura. «Raúl, ¿has visto la carpeta con...?» Se detuvo en seco al ver la escena que tenía delante. Raúl arrodillado ante una elegante mujer de mediana edad con expresión gélida. Marisol no tuvo que adivinar quién era la chica. Reconoció su rostro en el vídeo. Amaranta. «Oh, qué bien», dijo Marisol con calma asesina. «Una reunión familiar. Solo que me pareció, Raúl, que habías dicho que habías cortado toda relación con ella». Amaranta cambió la mirada de Raúl a Marisol y viceversa, claramente sin entender lo que estaba pasando. «¿Raúl? ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Quién es esta mujer?» «Mi marido y yo estamos teniendo una conversación muy importante. Gracias por el vídeo, por cierto. Es muy informativo». Amaranta la miró horrorizada y luego desvió la mirada hacia Raúl. Raúl parecía completamente perdido, cambiando la mirada de su esposa a su amante y viceversa. «Marisol, ¿puedo explicarte?» «No, ahora te lo explico yo», le interrumpió Marisol. Se volvió hacia Amaranta. «Lamento que te hayas involucrado con este hombre, pero a diferencia de ti, yo tengo 12 años juntos y derechos legales sobre la mitad de sus propiedades». Amaranta enrojeció de ira. «No te atrevas a amenazarme. Raúl me ama a mí, no a ti, vieja. Dice que nunca ha sido más feliz que conmigo». Marisol sonrió,
pero sus ojos permanecieron fríos como el hielo. No te estoy amenazando, querida. Solo constato un hecho. Pero ya que hablamos de amenazas, se volvió hacia Raúl. Tienes 1 hora para recoger todas tus pertenencias de nuestra casa. Después, cambiaré las cerraduras. Y voy a pedir el divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto contigo en los próximos días. Raúl se levantó de sus rodillas, con el rostro contorsionado por la desesperación. Marisol, por favor, no hagas esto. Hablemos, encontremos una salida. Ya se ha encontrado una salida, Raúl. Tú eliges tu camino, yo elijo el mío. Marisol recogió su bolso, preparándose para marcharse, pero se detuvo en el umbral de la puerta y añadió: Y Raúl, no olvides quién soy y la influencia que tengo en este pueblo. Ya se me ocurrirá cómo utilizarla contra ti. Con estas palabras salió del despacho, dejando a Raúl y Amaranta mirándola aturdidos. Al salir del restaurante, Marisol sintió que la adrenalina desaparecía y que una oleada de cansancio y agotamiento la golpeaba. Se dirigió lentamente a su coche, aparcado a unas manzanas de distancia. El día era claro y cálido, y las calles bullían con la vida normal de una pequeña ciudad mexicana. La gente se apresuraba a hacer sus negocios, los vendedores gritaban ofertas, los niños reían mientras jugaban en la plaza. La vida continuaba, aunque el mundo de Marisol acababa de derrumbarse por completo. No volvió al trabajo. En lugar de eso, Marisol se dirigió a casa. Necesitaba estar sola, asimilar todo lo ocurrido y decidir qué hacer a continuación. En casa, lo primero que hizo fue servirse un vaso de vino, aunque solo eran las 11 de la mañana. Normalmente, Marisol no bebía alcohol hasta la noche, pero hoy no era un día cualquiera. Paseó lentamente por la casa que había compartido con Raúl durante los últimos 10 años. Cada habitación guardaba recuerdos, alegres y tristes, significativos y cotidianos. En el salón pasaban las tardes hablando y viendo películas. En el comedor celebraban cenas para amigos y compañeros. En la cocina, Raúl experimentaba a menudo con nuevas recetas para su restaurante, y Marisol era la primera en probarlas. Subiendo al dormitorio, abrió el armario donde aún colgaban las cosas de Raúl. Pronto vendría a recogerlas, y esta parte de su vida en común también se acabaría. Marisol no lloró. Había demasiada rabia en su interior como para dejar que las lágrimas fluyeran. Rabia contra Raúl por su traición, contra Amaranta por su insolencia, pero sobre todo contra sí misma, por no haber visto antes las señales de la traición, por estar tan absorta en su trabajo que no había visto cómo se deterioraba su relación. De vuelta al salón, se sentó en el sofá y encendió la televisión para llenar la casa de sonido. El canal de noticias local estaba encendido y la locutora hablaba de los problemas de abastecimiento de agua en el barrio sur, el mismo problema del que Gerardo y ella habían hablado hacía apenas unas semanas. ¿Cuánto tiempo hacía de eso y cómo habían cambiado las cosas desde entonces? 1 hora más tarde sonó el timbre de la puerta. Marisol abrió y vio a Raúl con una gran bolsa de deporte en las manos. «Vengo a por mis cosas», dijo en voz baja. Marisol retrocedió en silencio, dejándole entrar en la casa. Subieron al dormitorio y Raúl empezó a meter ropa del armario en una bolsa. Marisol se quedó en la ventana, observándole. «¿Dónde vas a vivir?», preguntó por fin. Raúl se quedó inmóvil un momento y luego siguió doblando camisas. «De momento, en el restaurante. Luego seguramente me buscaré un piso». «¿No con Amaranta?». Él negó con la cabeza. «No, le dije que lo nuestro había terminado. Esta vez para siempre». Marisol tarareó. «¿Y aceptó sin más? ¿Después de todo lo que ha pasado?». Raúl suspiró. «No exactamente», gritó, lloró, amenazó con contarle a todo el mundo nuestra aventura. Pero al final, se fue. «¿Y crees que se echaría atrás tan fácilmente?». «No lo sé, eso espero». La despedí. «Así que no volverá a aparecer por el restaurante». Marisol se acercó al tocador y abrió el joyero. Sacó una cajita y se la tendió a Raúl. «Coge tu alianza. Ya no lo necesito». Raúl miró la caja como si contuviera algo venenoso. «Marisol, por favor, no hagas eso. Todavía tengo la esperanza de que podamos...». «No, Raúl, no podemos. Se ha destruido demasiado, se han dicho demasiadas mentiras. No puedo ni quiero vivir con un hombre en el que no puedo confiar». Raúl bajó la cabeza, aceptando la caja. «Lo comprendo, pero aún así te pido que lo pienses. 12 años es mucho tiempo. Hemos pasado por muchas cosas juntos. Hemos construido mucho».
Y lo arruinaste todo por una aventura con una chica que ni siquiera sabía que estabas casado, dijo Marisol con dureza. Me temo que no queda nada que salvar. Raúl siguió empaquetando en silencio. Cuando terminó, bajaron las escaleras. En la puerta, se detuvo y se volvió hacia Marisol. Siento mucho haberte hecho daño, no te lo mereces. Siempre has sido una buena esposa, la mejor que un hombre podría soñar. Marisol cruzó los brazos sobre el pecho. Si realmente pensaras eso, no estaríamos aquí ahora mismo. Raúl asintió. Tienes razón, he metido la pata y me arrepentiré el resto de mi vida. Con esas palabras, salió, cerrando la puerta tras de sí. Marisol esperó a que se desvaneciera el sonido de sus pasos. Se acercó a la puerta y la cerró con llave, como si tratara de proteger su hogar de una amenaza invisible. El resto del día transcurrió como un borrón. Marisol intentaba hacer sus tareas, pero se quedaba paralizada en medio de la habitación, sumida en sus pensamientos. Consuelo, Gerardo e incluso Raúl intentaron ponerse en contacto con ella, pero ella hizo caso omiso de todas las llamadas. Por la noche se obligó a comer algo, aunque no tenía apetito. Luego se dio una larga ducha caliente, con la esperanza de que el agua se llevara no solo el cansancio físico, sino también el dolor emocional del día. Marisol se despertó con el insistente sonido del despertador. Los números del tablero electrónico marcaban las 6 de la mañana. Se quedó inmóvil durante unos segundos, mirando al techo e intentando ordenar sus pensamientos. Los sucesos de ayer, el vídeo de Amaranta, el enfrentamiento con Raúl, su marcha definitiva de casa, parecían irreales, como escenas de un mal melodrama. Suspirando pesadamente, Marisol se obligó a levantarse. La casa estaba desacostumbrada al silencio. No se oían los pasos de Raúl en la cocina, ni el sonido del agua en la ducha, ni el crujido de los armarios cuando buscaba su café favorito. Solo el tic-tac del reloj de pared del salón y el ruido lejano de los coches que pasaban por la ventana. Realizó mecánicamente su ritual matutino. Ducha, maquillaje, peinado. Se puso un estricto traje azul marino, uno de los más caros de su armario, que solía reservar para reuniones importantes y actos oficiales. Hoy necesitaba esa coraza contra el mundo exterior, esa sensación de poder y control que le daba la ropa impecable. En la cocina, Marisol preparó café, pero no se atrevió a comer ni siquiera una tostada. El esfuerzo le revolvía el estómago y pensar en comer le daba escalofríos. Se quedó de pie junto a la ventana, sorbiendo lentamente su bebida caliente y observando el despertar de la ciudad. La vecina de enfrente paseaba a su perrito. Los escolares con sus mochilas se dirigían a la parada del autobús. Un hombre con traje de negocios sube a un taxi. Una mañana cualquiera de un día cualquiera, para todos, menos para ella. A las 7:30, Marisol subió a su coche y se dirigió a la oficina de administración. Llegó antes de lo habitual. Consuelo aún no estaba en la recepción, y la mayoría de los despachos estaban vacíos. Silencio y soledad era exactamente lo que necesitaba ahora. Marisol entró en su despacho, cerró la puerta y se sentó en una silla, dejándose unos minutos en silencio antes de ponerse a trabajar. Hacia las 9 llamaron a la puerta con cautela. Marisol reconoció el toque característico de Consuelo. «Pase», dijo, enderezándose en la silla y adoptando su habitual aspecto profesional. Consuelo entró con una bandeja en la que había una taza de café recién hecho y un plato con un bocadillo. «Buenos días», dijo colocando la bandeja sobre la mesa. «Pensé que no habrías desayunado». Marisol sonrió débilmente, conmovida por la preocupación. «Gracias, Consuelo. Siempre sabes lo que necesito». Consuelo la miró atentamente. «¿Cómo estás?» Marisol suspiró. Podía mentir, decir que estaba bien, pero Consuelo la conocía demasiado bien. «He estado mejor. Ayer fue un día difícil». Consuelo asintió comprensiva. «Gerardo preguntaba por ti. Se preocupó cuando te fuiste de repente y no contestaste al teléfono». «Tengo que hablar con él», dijo Marisol, tomando una decisión. «¿Está libre ahora mismo?» «Sí, no tiene ninguna reunión hasta las 11. «Vale, me pasaré a verle». Consuelo asintió y se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Marisol, pase lo que pase, recuerda que no estás sola. Tienes amigos que se preocupan por ti». Marisol sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las enjugó rápidamente. «Gracias, Consuelo. Te lo agradezco más de lo que te imaginas». Cuando Consuelo se marchó,
Marisol se obligó a comerse la mitad del bocadillo y a terminarse el café. Luego se arregló el maquillaje, se alisó el pelo y se dirigió al despacho del alcalde. Gerardo estaba sentado en su enorme escritorio, estudiando unos documentos. Cuando Marisol entró, levantó la cabeza con cara de alivio. Marisol, estaba preocupado. ¿Estás bien? Cerró la puerta tras de sí y se sentó en la silla de enfrente. No, Gerardo, no estoy bien, pero me las arreglaré. El alcalde dejó los papeles a un lado y la miró detenidamente. ¿Qué te pasa? Marisol respiró hondo y se lo contó todo. Lo del vídeo que había enviado a Amaranta, lo de su visita al restaurante de Raúl, lo de la conversación con él y su amante, lo de cómo se había llevado sus cosas de casa. Gerardo escuchaba sin interrumpir, con el rostro cada vez más sombrío a medida que avanzaba el relato. «Esa mujer», dijo cuando Marisol hubo terminado, «esa Amaranta. Ella sabía que Raúl estaba casado. Le dijo que él y yo vivíamos separados y que íbamos a divorciarnos». Gerardo negó con la cabeza. «¿Y tú le crees?» «Ya no sé qué creer, Gerardo. Lleva meses, quizá años mintiéndome. ¿Por qué debería creerle ahora?» El alcalde se frotó la barbilla pensativo. «¿Qué va a hacer ahora?» Marisol se enderezó en la silla, con los ojos brillantes de determinación. «Quiero vengarme. De los dos». Gerardo la miró con atención. «La venganza es un sentimiento peligroso, Marisol. Puede consumirte, cambiarte, y no para bien». «Lo sé, pero no puedo dejarlo pasar, Gerardo. Me han humillado, pisoteado mi dignidad, destruido mi matrimonio. ¿Y creen que pueden marcharse y seguir con sus vidas como si nada hubiera pasado?» Gerardo suspiró. «Comprendo tus sentimientos, pero ¿qué quieres hacer exactamente?» Marisol se inclinó hacia adelante. «Para empezar, quiero averiguarlo todo sobre esa tal Amaranta. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué hacía antes de trabajar en el restaurante de Raúl? ¿Qué hay bajo su cinturón? ¿Qué esqueletos hay en su armario? ¿Y cómo piensas hacerlo?» «Necesito tu ayuda, Gerardo. Tienes contactos en la policía, en otras agencias gubernamentales. ¿Podrías, extraoficialmente, hacer averiguaciones?» El alcalde guardó silencio durante largo rato, reflexionando sobre su petición. «Marisol, lo que pides se encuentra en una zona gris de la ley. ¿Utilizar tu cargo oficial en beneficio propio?» «Lo sé», le interrumpió Marisol. «Y no lo pediría si tuviera otra opción. Pero necesito saber con quién estoy tratando». Gerardo suspiró una vez más y luego asintió. «Bien, veré lo que puedo hacer, pero Marisol, prométeme que no harás nada irreversible». «Irreversible». Ella sonrió débilmente. «Gracias, Gerardo. Te lo agradezco más de lo que te imaginas». De vuelta en su despacho, Marisol se sumergió en su trabajo, intentando distraerse de los pensamientos sobre Raúl y Amaranto. Contestó correos electrónicos, revisó informes, celebró reuniones, todo con una eficiencia mecánica que la ayudó a mantener la mente alejada de sus problemas personales. El día pasó volando. Cuando la mayor parte del personal ya se había ido a casa, Gerardo entró de nuevo en el despacho de Marisol. «Tengo algo», dijo, cerrando la puerta tras de sí. «Información sobre Amarante Villafuerte». Marisol dejó a un lado los papeles que estaba estudiando. «¿Tan pronto?» Gerardo se encogió de hombros. «Tengo mis fuentes, pero debo decir que no encontré nada particularmente interesante. 28 años, nacida en un pueblecito a 200 kilómetros de aquí. El padre murió cuando ella tenía 15 años. La madre trabaja como enfermera. Se graduó en sumillería en la capital hace 3 años. Desde entonces ha trabajado en varios restaurantes, pero nunca se ha quedado más de un año. Hace 6 meses vino aquí y consiguió un trabajo con Raúl. Soltera, sin hijos. Tampoco tiene problemas legales». Marisol frunció el ceño. «¿Nada a lo que agarrarse?» «A primera vista no, pero seguiré investigando. Quizá aparezca algo». «Gracias, Gerardo». Se quedó callado un momento y luego preguntó. «¿De verdad quieres seguir ese camino? La venganza no te devolverá a tu marido, no curará tu dolor». Marisol negó con la cabeza. «No quiero que Raúl vuelva. Me traicionó y no puedo volver a confiar en él. Pero no dejaré que él y esa mujer queden impunes. Tienen que sentir al menos parte del dolor que me causaron». Gerardo suspiró. «Lo comprendo. Pero ten cuidado, Marisol. No dejes que la ira nuble tu juicio». Cuando Gerardo se marchó, Marisol permaneció otro largo rato sentada en su despacho,
meditando sobre la información que había recibido. Amaranta Villafuerte parecía una joven normal y corriente, sin secretos ni esqueletos en el armario. Pero todas las personas tienen sus debilidades, sus puntos vulnerables. Solo hay que encontrarlas. De vuelta a casa, Marisol no podía dormir. Daba vueltas y vueltas en la cama, con los pensamientos revoloteando en su cabeza como una bandada de pájaros alborotados. La imagen de Raúl y Amaranta juntos, las imágenes del vídeo, su conversación en el restaurante. Todo ello le daba vueltas en la cabeza, una y otra vez. Cerca de medianoche, se levantó, se puso una bata y bajó a la cocina. Se sirvió un vaso de agua, se sentó a la mesa y abrió el portátil. Tal vez Internet le dijera más sobre Amaranto Villafuerte que las fuentes oficiales. Después de unas horas de búsqueda, Marisol averiguó un poco más de lo que Gerardo ya le había dicho. Amaranta tenía una cuenta en las redes sociales donde publicaba fotos de comida, vino y lugares hermosos que visitaba. Raúl aparecía algunas veces en sus posts, fotos de su restaurante, una salida al teatro juntos, una cena en algún lugar elegante de la capital. Obviamente, no ocultaban su relación, pero Marisol no utilizaba las redes sociales y no podía enterarse. Amaranta también tenía un blog sobre vinos, donde daba consejos sobre la elección de bebidas para distintos platos. Hablaba de bodegas y variedades de uva. A juzgar por los comentarios, tenía bastantes suscriptores que valoraban su opinión experta. Era la primera ventaja potencial que Marisol había descubierto. La reputación profesional era muy importante para Amaranta. ¿Y si esa reputación se veía socavada? ¿Y si se cuestionaban sus cualificaciones, sus conocimientos sobre el vino? Marisol cerró el portátil, sintiendo que un plan se gestaba en su interior. Necesitaba tiempo para pensar, para elaborar una estrategia, pero ya había dado el primer paso. A la mañana siguiente se levantó con la cabeza despejada y un plan de acción claro. Tras su habitual rutina matutina, Marisol se dirigió al trabajo, donde la esperaba, como siempre, Consuelo con una taza de café y la agenda del día. Gerardo me ha pedido que te diga que le gustaría verte en su despacho cuando tengas tiempo, le dijo Consuelo entregándole una carpeta con papeles. Gracias, me pasaré después de comer, contestó Marisol, repasando su agenda. ¿Y ahora tengo una reunión con el comité de embellecimiento? Consuelo asintió. Sí, están esperando en la sala de conferencias. ¿Y Marisol? Vaciló. Me ha llamado Raúl, quería saber cómo estabas. Marisol se quedó paralizada y levantó lentamente la vista. ¿Y qué le has dicho? Que estabas ocupada y no podías venir al teléfono. Me dijo que te dijera que le gustaría hablar contigo cuando estuvieras preparada. No estaré preparada nunca, respondió Marisol con frialdad. Si vuelve a llamar, dile que todo contacto conmigo es ahora solo a través de mi abogado. Consuelo asintió, sin ocultar la preocupación en su rostro. Lo que tú digas. El día transcurrió con el habitual ajetreo administrativo. Después de comer, Marisol pasó por el despacho de Gerardo, como había prometido. El alcalde parecía cansado, pero había una chispa de interés en sus ojos cuando Marisol entró. Tengo noticias, dijo él cuando ella se sentó. Sobre nuestro conocido mutuo. Marisol se inclinó hacia adelante. Te escucho. ¿Recuerdas cuando dije que Amaranta no había estado en ninguna parte durante más de un año? Resulta que eso no era exactamente cierto. Trabajó en el restaurante El Paso de la capital durante casi 2 años, pero la despidieron tras un incidente con un cliente. ¿Qué incidente? Gerardo sacó una carpeta del cajón de su escritorio y la puso delante de Marisol. La historia oficial es que cometió un error profesional. Mezcló los vinos, provocando el descontento de un importante cliente del restaurante. Pero mi fuente indagó más. En realidad tenía una aventura con ese cliente, un rico hombre de negocios casado. Su mujer se enteró y provocó un escándalo en el restaurante. Para evitar un juicio público, el dueño del restaurante despidió a Amaranta y dio como razón oficial un error profesional. Marisol sonrió lentamente. Así que Raúl no es el primer hombre casado de su vida. Eso parece. Y hay una cosa más. ¿Su blog de vinos? La mayoría de los artículos son plagios. Copia textos de revistas y libros especializados, los parafrasea un poco y los hace pasar por suyos. ¿Estás segura? Gerardo asintió. Mi ayudante comparó varios de sus artículos con los publicados en publicaciones profesionales.
Las coincidencias son demasiado obvias para ser casualidad. Marisol cogió la carpeta y la abrió. Dentro había copias impresas de los artículos de Amaranta y de los textos originales que había copiado. Efectivamente, las similitudes eran sorprendentes. «Esto es muy interesante», dijo Marisol lentamente. «Gracias, Gerardo. No sabes cuánto me va a ayudar». El alcalde la miró atentamente. «¿Qué vas a hacer?» «Aún no estoy segura. Necesito pensarlo». «Marisol», dijo Gerardo con seriedad, «te he ayudado porque creo que mereces saber la verdad. Pero ten cuidado con cómo usas esa información». Ella asintió, poniéndose de pie. «No te preocupes, no haré nada ilegal». De vuelta en su despacho, Marisol examinó el material que Gerardo le había proporcionado. Un plan de venganza empezaba a tomar forma. En primer lugar, podía ponerse en contacto con los autores de los artículos originales que Amaranta había plagiado e informarles. Una acusación pública de plagio podría dañar seriamente la reputación de Amaranta como experta en vinos. En segundo lugar, la historia del restaurante El Paso podría haber atraído el interés de los medios de comunicación locales. Un escándalo protagonizado por una sumiller que seduce a hombres casados es exactamente lo que más gusta a los periodistas. Y una vez arruinada la reputación de Amaranta, se podía tratar con Raúl. Marisol conocía todos los detalles de su negocio, todas sus debilidades. Como directora del Departamento de Servicios Municipales de la ciudad, tenía influencia sobre muchos aspectos del funcionamiento del restaurante, desde las licencias hasta las inspecciones sanitarias. Pero había que empezar sutilmente, sin despertar sospechas de venganza personal. Marisol cogió el teléfono y marcó un número que había encontrado en Internet. Tras unos pitidos, contestó una voz masculina. «Redacción de El Diario. ¿En qué puedo ayudarle?» «Buenas tardes. Me gustaría hablar con un periodista de investigación. Tengo una información que podría interesarle. ¿Puedo preguntar de qué se trata?» «Sobre plagios y trampas en la restauración profesional». «Un momento. Le paso con Octavio Méndez. Él se encarga de esos temas». Tras una breve pausa, otra voz, más joven y enérgica, llegó a través del auricular. «Octavio Méndez al habla». «Señor Méndez, mi nombre es...». Marisol se lo pensó un momento y decidió no dar su verdadero nombre. «Elena García. Tengo información sobre una sumiller que hace pasar textos ajenos por suyos en su blog profesional». «Interesante. ¿Puedes aportar pruebas?» «Sí, tengo los artículos y publicaciones originales de esta sumiller. Las similitudes son evidentes incluso para un profano». «Muy bien, señora García. Me gustaría conocerla y ver estos materiales». «Lamentablemente, una reunión cara a cara no es posible, pero puedo enviárselo todo por correo electrónico». La periodista vaciló, claramente decepcionada por la negativa a reunirse, pero luego aceptó. «De acuerdo, aquí tiene mi dirección de correo electrónico». Marisol la anotó y prometió enviar pronto el material. Después colgó el teléfono, sintiendo que la satisfacción crecía en su interior. El primer paso estaba dado. Por la noche, al volver a casa, Marisol creó una dirección de correo electrónico anónima y envió a Octavio Méndez todo el material sobre el plagio de Amaranta. También incluyó información sobre su trabajo en el restaurante El Paso y la verdadera razón de su despido. Para mayor credibilidad, añadió los contactos del antiguo propietario del restaurante para que el periodista pudiera verificar la información. Después de aquello, Marisol se sintió extrañamente aliviada, como si parte del peso que había estado pesando sobre sus hombros durante los últimos días hubiera desaparecido. Sabía que aquello no había hecho más que empezar, pero ya sentía satisfacción al pensar que Amaranta pronto recibiría su merecido. A la mañana siguiente, Marisol se despertó con gran expectación. Sabía que los periodistas trabajaban rápido, sobre todo si olían una primicia. Tal vez hoy mismo Octavio Méndez comenzara su investigación. De vuelta a casa, encendió las noticias locales con la esperanza de oír algo más sobre el escándalo de Amaranta. Efectivamente, en la edición de la noche, había una pequeña noticia sobre el despido de un famoso sumiller del prestigioso restaurante El Saboro, acusado de plagio. Marisol sintió una oleada de satisfacción. Era solo el principio. Al día siguiente, puso en marcha la segunda parte de su plan. Después del trabajo, Marisol llamó al Departamento de Saneamiento de la ciudad.
Como directora del Departamento de Servicios Urbanos de la ciudad, tenía autoridad para solicitar inspecciones no programadas de establecimientos de restauración si sospechaba que se estaban cometiendo infracciones. Buenas tardes, soy Marisol Ordóñez, directora del Departamento de Servicios Urbanos. He recibido una denuncia anónima sobre el restaurante El Saboro. Los clientes denuncian posibles infracciones del Código Sanitario en la cocina. Me gustaría solicitar una inspección no programada. Por supuesto, señora Ordóñez, respondió la voz al otro lado de la línea. Dicha inspección puede organizarse en 2 o 3 días. Cuanto antes, mejor, insistió Marisol. Hay que dar prioridad a las cuestiones de salud pública. A continuación, llamó a la agencia tributaria, donde también tenía contactos. Insinuó que podía haber discrepancias en los estados financieros del restaurante El Saboro y que merecía la pena hacer una auditoría. Por supuesto, no acusó directamente a Raúl de fraude fiscal, no había base para ello, pero una insinuación de una influyente funcionaria municipal bastó para desencadenar una auditoría. Durante las 2 semanas siguientes, Marisol trabajó metódicamente para destruir el negocio de su exmarido. Utilizó todos sus contactos, toda la influencia que tenía como directora del Departamento de Servicios Municipales. La inspección sanitaria, la inspección fiscal, los bomberos, el comité de licencias. Todos se interesaron de repente por el restaurante El Saboro. Raúl intentó ponerse en contacto con ella varias veces, dejándole mensajes en el contestador, enviándole mensajes de texto, incluso visitando la oficina de administración, pero Marisol ignoró todos sus intentos de contacto. Ella sabía que él estaba adivinando su implicación en lo que estaba ocurriendo, pero no podía demostrarlo. Mientras tanto, las cosas empeoraban para Amaranta. Tras el artículo sobre el plagio, su reputación profesional quedó destruida. Ningún restaurante de la ciudad quería contratarla. Su blog perdió todos sus suscriptores y las empresas vinícolas cancelaron sus contratos publicitarios con ella. Y cuando Octavio Méndez publicó un segundo artículo exponiendo sus aventuras con hombres casados, incluido Raúl, Amaranta se convirtió en persona non grata en los círculos profesionales. Un mes después de lanzar su campaña de venganza, Marisol se enteró de que el restaurante El Saboro iba a cerrar. Tras varias multas de diversas inspecciones, una cobertura de prensa negativa y un éxodo de clientes, Raúl no pudo mantener el negocio a flote. El banco le denegó un préstamo para reestructurar sus deudas y se vio obligado a anunciar el cierre. Aquella noche, Marisol estaba sentada en casa, sorbiendo lentamente un vaso de vino tinto caro. Sentía una extraña desolación. La venganza se había consumado, pero no había traído la satisfacción que Marisol esperaba. En su interior seguía el dolor de la traición, de un matrimonio roto, de años perdidos. El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. El nombre de Raúl apareció en la pantalla. Por primera vez en mucho tiempo, Marisol decidió contestar. «Al habla», dijo fríamente. «Marisol», la voz de Raúl sonaba cansada y rota. «Sé que este es tu trabajo. Todos esos cheques, los artículos. Te saliste con la tuya. Estoy arruinado». «No sé de qué me hablas, Raúl», respondió ella inocentemente. «Solo hago mi trabajo, hacer cumplir las normas y reglamentos de la ciudad». «Basta, Marisol. Los dos sabemos la verdad». Una nota de ira apareció en su voz. «No te bastó con destruir mi relación con Amaranta. También decidiste destruir mi negocio, el trabajo de mi vida». «¿Tu relación con Amaranta? Tú fuiste quien destruyó nuestro matrimonio, Raúl. Me mentiste, me engañaste, y luego tu amante tuvo el descaro de enviarme un video para humillarme. ¿Qué esperabas? ¿Que me limitara a sonreír y desearte felicidad?» Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «No sabía lo del vídeo», dijo finalmente Raúl en voz baja. «Te juro que no sabía que te lo iba a enviar». «¿Pero sabías que estaba grabando y la dejaste hacerlo de todas formas?» «Ya, fui un tonto, Marisol. Dejé que me manipulara, que me utilizara, y ahora lo he perdido todo. A ti, el restaurante, mi amor propio». Marisol sintió algo entre schadenfreude y lástima vacilando en su interior. «¿Qué quieres de mí, Raúl? ¿Simpatía? ¿Perdón?» «No lo sé», respondió él con sinceridad. «Supongo que solo quería oír tu voz por última vez». «¿Una última vez? ¿Qué quieres decir?» «Me voy de la ciudad. Aquí ya no hay futuro para mí. Voy a intentar empezar de nuevo en otro sitio». Marisol se quedó callada, sin saber qué contestar.
Y quería decirte, continuó Raúl, que tenías todo el derecho a tomarte esta venganza. Te traicioné, te hice daño y me merecía todo lo que me pasó. Estas palabras provocaron una repentina oleada de emoción en Marisol. Llevaba tantas semanas viviendo con rabia y ansias de venganza que casi había olvidado lo que se siente al sentir. Adiós, Raúl, dijo por fin. Espero que encuentres lo que buscas. Adiós, Marisol, y lo siento mucho. Colgó y se quedó sentada largo rato, mirando la pantalla apagada del teléfono. Una extraña sensación de finalidad la invadió. El ciclo de venganza había terminado y ahora podía seguir adelante.